Hola, bienvenidos y bienvenidas a uno más. Sitges se convierte hoy en plató de este programa. Por este municipio catalán vamos a hacer un recorrido de media hora. Sus hoteles, restaurantes, bares, discotecas, también por su cultura y por sus alrededores. En fin, todo Sitges con su famoso carnaval de fondo. Este es un avance de lo que os hemos preparado. Hoy en día el rico patrimonio cultural de Sitges se conserva intacto y dispuesto para el viajero que busca algo más que sol, playa y diversión. O quizás el principal punto de encuentro lo constituyen los kilómetros de fina arena que se extienden hacia el oeste desde el Hotel Calípolis, uno de los alojamientos de gran afluencia gay de Sitges, que se ubica en pleno paseo marítimo. Los osos siempre hemos estado, lo que ocurre es que tal vez hayamos estado en el anonimato. Es a raíz de lo que es surgimiento de los clubs de osos que la gente se está dando cuenta que él, por estar gordo, por su forma de vestir, por su estética, por todo, tiene cabida también y tiene una aceptación. Los hosteleros de Sitges lo tienen claro. Este pueblo es especial y por eso cada vez atrae a gente más diversa, igual que la oferta de hoteles y restaurantes. Yo conocí esto a principios de los 70 y esto ya era muy gay, ¿eh? Muy gay. Cuando en España no existía nada, Sitges ya era, te estoy hablando de la dictadura, ¿eh? Creo que casi todo el mundo conoce el Sitges de verano, sus estupendas playas, sol y diversión, y también como uno de los destinos turísticos favoritos de la comunidad gay. Pero hay muchas más cosas, entre ellas su excelente patrimonio cultural. ¿Y quién mejor para guiarnos y conocerlo que su concejala de Cultura, Àngels Parés, y la presidenta de la comisión organizadora del carnaval, Ietxabel Montaner? Con el modernismo casi siempre presente y sintetizado en Cau Ferrat, la Casa Museo de Santiago Rusiñol, Sitges fue punto de encuentro de intelectuales y artistas que descubrieron en esta villa marinera un lugar donde dar salida a las corrientes más innovadoras del arte de aquella época. Cau Ferrat, que es la casa que compró Rusiñol. Rusiñol dice que la compró a Dios porque la casa era del hospital y entonces él se la compró y trajo su colección de hierros viejos de Barcelona, donde también había una casa que le llamaban el Cau Ferrat, y trajo su colección aquí y en este espacio empezó toda su relación con el modernismo, con las fiestas modernistas, y en el Cau Ferrat pues, nos visitaban desde su amigo Ramón Casas, Utrillo, vino Federico García Lorca, Falla, es decir, fue realmente un centro, un cenáculo de la cultura. Ahora nos encontramos en lo que se llama el Palau del Maricel. Es el antiguo hospital de Sitges, creado a finales del XIII y principios del siglo XIV, y que hoy es uno de los museos más interesantes de Sitges, que acompaña todo este espacio que se llama el Racó de la Calma. El Museo Romántico, que forma parte es un museo patrimonial histórico que nos ayuda a entender cómo vivía una familia noble burguesa en el cambio del siglo XVIII a principios del siglo XIX. Hoy en día el rico patrimonio cultural de Sitges se conserva intacto y dispuesto para el viajero que busca algo más que sol, playa y diversión. Hemos hablado de museos, pero también podemos hablar de patrimonio arquitectónico, del patrimonio visual, de lo que podemos ver antes de entrar en estos espacios tan maravillosos. Por ejemplo, la Ruta de los Americanos, toda una serie de casas, ¿no?, que nos recuerdan la estada de muchos sitgetans o de muchos catalanes en general a Cuba,
y que ellos al regresar trajeron su patrimonio y copiaron sus casas que tenían sobre todo en Santiago. Sitgetans van mucho a Santiago y entonces llegan aquí y construyen sus mansiones reproduciendo, recordando sus años de trabajo en Cuba. No solo la ruta de los americanos, yo lo que recomiendo es pasear por sus calles, meterse en los diferentes rinconcillos y te vas dando cuenta de que todo el pueblo es una tradición arquitectónica hasta llegar pues, a los edificios modernos, pero de hecho el pueblo, que es el centro histórico, tiene precisamente este encanto. Otro patrimonio cultural y tradicional de Sitges es su carnaval, una fiesta a la que en las últimas décadas se ha sumado la comunidad gay de esta localidad para celebrar también el suyo propio. Sitges es un pueblo muy carnavalero, siempre hemos hecho carnaval, incluso cuando estaba prohibido, entonces cada vez se ha ido organizando más y ahora tenemos unas rúas que realmente es lo que el pueblo quiere. Estamos un poco más organizados, pero también es espontáneo, ¿no? Cada grupo forma su carnaval y sale a la calle, pero de una forma más directa, ¿no? O sea, ya más preparada. Entonces, diferente es porque, no lo sé, porque la gente vive el carnaval aquí en Sitges. O sea, nosotros hay grupos que están todo el año para hacerse el disfraz. Cada fin de semana se reúnen y empiezan a elaborar primero la idea y después van practicando el disfraz. Incluso los hacen ellos, son muy directos en esto. Entonces, pues viven todo el año del carnaval y claro, cuando llega este día lo disfrutan al máximo y esto creo que también hace que el resto de la gente que está mirando también disfrute. Hay una parte del carnaval que sí, que es una parte gay y claro, hay mucha gente aquí gay y nosotros lo admitimos y tenemos el suyo y el nuestro y cada uno puede venir a ver el que quiera. Ya conocemos un poco mejor Sitges. Ahora vamos a trasladarnos a algunos lugares muy curiosos que podemos encontrar. Su privilegiada situación frente al Mediterráneo con el Parque Natural de la Sierra de Garraf a sus espaldas hacen de Sitges un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza en todas sus expresiones, pero especialmente de sus playas. La de Valmins, ubicada entre rocas cerca del espigón del puerto, es una referencia obligada para encontrar amigos gays y practicar el naturismo. Pero quizás el principal punto de encuentro lo constituyen los kilómetros de fina arena que se extienden hacia el oeste desde el Hotel Calípolis, uno de los alojamientos de gran afluencia gay de Sitges que se ubica en pleno paseo marítimo. Y es aquí en el paseo y en sus calles aledañas donde podemos disfrutar de interesantes ofertas para el ocio y las compras. Desde cuidar el look interior hasta elegir un traje para el carnaval. Aquí las tiendas de ropa son numerosas, pero hay una que desde hace 15 años es de visita obligada para cualquier turista gay que llegue por primera vez a Sitges, y no solo por la calidad y las marcas que en ella encontramos. Cuando llegan gays al pueblo tampoco es que haya un centro de información realmente, solamente el centro de información turística, ¿no? Pues claro, empiezan a buscar en bares y en tiendas y preguntan y tal. Y como tienen esta tienda como referente, pues aquí lo que tenemos es el Gay Map, por ejemplo, está el mensual, está el Shanghai. Siempre tenemos trabajando chavales gays y tal. Y bueno, vienen y preguntan sin ningún problema y se les dirige hacia un lado o hacia otro y tal. Vamos. Vivir en un pueblo siendo gay es realmente difícil. Y gay en eso, Sitges es la excepción en ese mundo, ¿no? Así que era una tienda muy dirigida hacia el público gay, pero bueno, las cosas están cambiando, la gente se mezcla por fin y entonces hay todo tipo de gente. Actualmente vienen muchos chavales heteros con sus novias y tal y no hay ningún tipo de problema además. Atractivos y bien vestidos, es lógico pensar en nuestros instintos. Una ojeada por esta tienda nos deparará divertidas sorpresas.
La primera venta son los condones. Lubricantes a base de agua, a base de silicona, aceites de masajes con sabor, comestibles y con aromas. Piruletas, caramelo, pasta, chocolate corporal, las bragas comestibles. Juegos de mesa, juegos eróticos. Pero el verdadero placer en Sitges está al alcance de todos, en sus calles y en sus playas. Evidentemente, Sitges es uno de los destinos turísticos favoritos de la comunidad gay, nacional e internacional. Pues bien, hace poco tiempo se ha creado la primera asociación de gays. Se llama Bear Sitges y nosotros les entrevistamos. Tal vez hasta ahora el mundo gay se conocía por la pluma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por una estética de gente delgadita que cuidaba mucho la imagen. Los osos siempre hemos estado, lo que ocurre es que tal vez hayamos estado en el anonimato. Es a raíz del resurgimiento de los clubs de osos que la gente se está dando cuenta que él, por estar gordo, por su forma de vestir, por su estética, por todo, tiene cabida también y tiene una aceptación. Que los osos están de moda es un hecho, visibles, abiertos y sobre todo muy unidos. En Sitges encontramos uno de los clubes de osos más recientes de España y con algunas particularidades, entre ellas ser la única asociación de gays de este destino turístico por excelencia. Bear Sitges como idea nace en el 2001. Éramos 8 o 9 personas los que nos juntábamos. Y realmente muy difícil, ¿no? El poder convocar a más gente, era a base de teléfono, organizamos esto este fin de semana, cada vez se fue añadiendo más gente y bueno, a raíz de ahí ya comenzamos a montar una serie de fiestas tipo Castañada, tipo San Juan, Nochevieja y nos estamos juntando pues al orden de 40, 50 personas cada vez que organizamos algo, ¿no? Ahora ya nos vemos con infraestructura y capacitados para poder ofrecer lo que nosotros hacemos para nosotros a los amigos que tenemos en otros clubs, ¿no? Y queremos hacerles a ellos partícipes también de Sitges, ¿no? Decidimos empezar a trabajar en internet, abriendo una página del club como Bear Sitges, desde la cual pues sorprendentemente nos vemos, entre comillas, también invadidos casi de mails pidiendo información. Pero curiosamente no solo a nivel de organización, sino a nivel turismo. Es importantísimo que de Sitges la gente no se lleve solo el recuerdo del ocio, que lo tiene mucho, muy bueno, del sol y playa, que lo tiene mucho bueno y de mucha calidad, sino de algo importantísimo, como es la cultura. Claro. ¿Cuánta gente hay que no ha traspasado la iglesia, ¿no? Hacia atrás? De ahí que dándole vueltas, porque estuvimos muchas horas dándole vueltas, decidimos crear un fórum. Bueno, y no tan solo eso, sino que estamos intentando hacer partícipes a los mismos socios del club. Tenemos pintores, hay en concreto uno que va a hacer la presentación de un libro. Entonces queremos que nuestros amigos y gente de otros clubs vengan también a ofrecer lo que son capaces de hacer. Incidiendo mucho en la cultura, para nosotros es un sello de identidad importantísimo que no solo Bear Sitges se conozca como club de ocio, sino como club que aporta mucho y que enseña mucho de la cultura que tiene Sitges y la comarca del Garraf y Penedès. Bear Sitges, una asociación de osos que cuenta con todo el apoyo de la administración local para organizar no solo fiestas, sino también eventos culturales, así como un próximo encuentro a nivel internacional y, por supuesto, su 4º aniversario. Bueno, de hecho somos la única asociación gay que existe aquí en Sitges. Hemos hablado con las instituciones y hemos recibido apoyo total e incondicional de todas las instituciones para todo lo que queramos hacer. Con esto pues todavía nos vemos con más ganas de hacer cosas, ¿no? Y de invitar a toda la gente que quiera venir a conocer Sitges y a conocer esta filosofía de vida del mundo Bear.
Va a ser a nivel internacional, de hecho tenemos ya la programación toda puesta en la web, en bearsitges.com, la que va a empezar el día 29 de abril. Día 30, sábado, vamos a hacer una Bear Olimpiada. Oh, esto puede ser bestial, ¿eh? En la playa. Vamos a hacer una Imagínate, Bear Olimpiada en la playa. Hay 50 gordos, osos, tirando de la cuerda, jugando a baloncesto, haciendo un poquito de deporte, y haciendo gana para después comernos la bolsa de picnic que también tendremos preparada. No, puede ser genial. Algo curioso se va a centrar en la fiesta del sábado por la noche. Vamos a hacer una fiesta retro, basada un poco ambientada, más bien en la película Estudio 54. Faltaba comentar que para este próximo evento, que teníamos para finales de abril, primeros de mayo, el Ayuntamiento nos ha facilitado invitaciones, entradas gratuitas para todos los museos de la ciudad, al mismo tiempo que nos facilitará 2 guías para enseñarnos todo el casco antiguo y explicarnos pues, toda la historia de Sitges, tanto en castellano como en inglés. Algo importantísimo, en septiembre, los días 9, 10 y 11 de septiembre, celebramos nuestro 4º aniversario y vamos a hacer solo un día del sábado, un día de fiesta, para hacer una cena con pastel, fiesta, etcétera, pero hemos pensado que ya que tenemos este poder de convocatoria, que Sitges va a estar lleno por la primera quincena de septiembre, suele haber mucha gente, vamos a proporcionar un fin de semana de diversión dentro del mundo Bear y amigos y admiradores para pasarlo bien y celebrar juntos nuestro 4º aniversario, que no es poco. Como destino turístico, Sitges dispone de una amplia infraestructura hostelera. Más de 50 hoteles, en torno a 200 restaurantes, muchos de ellos para gays y lesbianas, y además todo tipo de tiendas. En Sitges vive gente de todo el mundo, es un pueblo cosmopolita ya desde los años 60. Es un pueblo muy cálido, muy intimista, que ha conseguido juntar a la población de un pueblo clásico marinero con un pueblo muy cosmopolita. Estamos muy bien posicionados en lo que es el turismo. Aquí recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Los hosteleros de Sitges lo tienen claro. Este pueblo es especial y por eso cada vez atrae a gente más diversa, igual que la oferta de hoteles y restaurantes. Mis padres tenían un restaurante antes de tener el restaurante aquí montado. Sobre el año 82, pues montaron el restaurante aquí. Como el sitio era grande, pues decidieron, pues, en las Olimpiadas, en el año de las Olimpiadas, montar el hotel también. Y hasta ahora que funciona como hotel y restaurante. El otro hotel es el Hotel Noucentista y es igual que es un edificio también modernista, con pocas habitaciones y del mismo estilo que este. Los 4 hoteles que hay en esta calle funcionan igual más o menos. Tanto el Hotel Chalet como el Noucentista se encuentran en la calle Isla de Cuba. Están rodeados de edificios modernistas como los que acogen al Hotel Renaissance o al Romantic, uno de los primeros que se enfocó al turismo gay. El Romantic es una casa del 1881, era de una familia catalana. Bueno, son 3 edificios convertidos en uno. Entonces, claro, el hotel parece ser pequeño desde fuera, pero tiene 76 habitaciones. El bar del Romantic es uno de los bares más conocidos para hacer meetings de gente por la tarde, después de la playa. Y este es un hotel que se hizo un poquito más tarde. Se reformó hará unos 16 años, más o menos. Tiene solamente 16 habitaciones. Como en Sitges, nosotros trabajamos con los ferroviarios hacía muchísimos años y eran grupos que venían de 40 personas para 2 noches y era de lo que vivía Sitges. Pero la gente empezó a cambiar y bueno, no sé, fuimos uno de los primeros hoteles que aceptó muy bien la clientela gay. Eso ocasionó un par de movimientos en Sitges, porque normalmente los hoteles de Sitges no estaban acostumbrados a trabajar con clientela gay, porque era un reto en esa época, hace muchos años, y actualmente pues el 80% de la clientela nuestra es gay.
Pero la variedad nos lleva a las playas, desde el ya clásico hotel gay Calípolis, pasando por el Subur hasta la comodidad del San Sebastián Playa. Estás a escasos 100 metros del casco antiguo, pero eso te separa lo suficiente para tener una estancia relajada, cómoda, íntima, que en el otro lado del pueblo, lo que es dentro del casco urbano, es mucho más complicado de tener. Y si la oferta de hoteles no acaba, la de restaurantes no ha hecho más que empezar. La gastronomía de la zona nos ofrece platos tan originales como el Chateau. Que es un plato a base de escarola y luego hay bacalao de salado, el atún salado de salado, hay las anchoas y luego una salsita muy buena que hacemos con una picada de ajo a voluntad, las ñoras, un poquitín de pan con vinagre, almendras, avellanas, y luego aceite y también una anchoa dentro de la picada para darle un sabor fuerte. Una de nuestras especialidades es el arroz a la sitgetana, que es una cazuela, es un arroz que se cocina en una cazuela, es un poco caldoso y se parece bastante a muchos arroces que son tradicionales de la costa de Cataluña porque tienen productos de mar y montaña en el mismo plato. Slow Food nació como para dar respuesta al fast food, de ahí su nombre. Entonces, Slow Food intenta conservar además de los productos que están en riesgo de extinción, que para ello creó una fundación de Slow Food por la biodiversidad, intenta también conservar platos tradicionales, no solo productos, formas de vida tradicionales, ¿no? Intentamos que el plato hable por sí solo, no nos metemos mucho con el tema de decorar platos y esto. Cocina muy sana, hacemos incluso algún plato vegetariano, utilizamos mucha verdura. La carne de canguro la introducimos en la carta cuando empezamos el restaurante y ha tenido un éxito increíble. El restaurante Picnic mi padre lo adquirió, es una concesión administrativa, el año 1955, 56, y desde entonces pues estamos aquí en Danza. Hace 15 años que inauguramos el restaurante un viernes de carnaval y hemos evolucionado bastante desde que abrimos. En su día en Sitges era algo muy innovador, Sitges estaba lleno de restaurantes buenísimos, nosotros quisimos hacer algo un poco diferente. Tenemos un tipo de clientela muy mixta, es un restaurante sobre todo en verano, mucha gente de ambiente. Barcelona está prácticamente a 30 minutos de aquí. Y entonces pues muchísima gente viene a comer a mediodía, sobre todo en invierno. Y si hay algo para elegir en Sitges son bares y discotecas, casi todas destinadas al público homosexual. No están todas en el siguiente reportaje, pero sí algunas de las más clásicas de la noche de Sitges. Y muchas de ellas se encuentran en esta calle, la calle del Pecado. Somos las hermanas siamesas de la familia Matutano y es imposible comer una sola. La noche de Sitges puede ofrecer muchas sorpresas, sobre todo en tiempo de carnavales. Una ruta de bares para todos los gustos nos conduce por las estrechas calles, entre música chochi o tecno, sexo duro o vainilla, osos, drags y guiris. Locales como el B-Side, XXL, Mandela, El Horno, pero todo puede empezar en el Parrots, en la calle del Pecado. Su dueño se crió en Suiza, pero eligió Sitges para asentarse. A Sitges vine en 92. Cuando eran las Olimpiadas, vine aquí de vacaciones. Este pueblo me encantó y entonces dije, venía de vacaciones cada año y dije, bueno, un día me gustaría tener una cosita aquí en este pueblo. Hablado, hecho. En el 99, 5 de agosto del 99, hemos abierto una discoteca gay que se llama Organic, en la calle Bonaire. Y después de la discoteca Organic vinieron varias cosas, como el Parrots. Un local que yo siempre enfoqué como no gueto, no quiero solo gays. A mí están bienvenidos todas las personas. El Mandela, que ahora se va a llamar Privilege, el restaurante Parrots, el restaurante Organic. Y así fuimos haciendo cosas para que este pueblo se mueva un poco. Hay gente que le gusta sadomaso, gente normal, gente loca.
cada local lleva su clientela más o menos. Aquí en verano hay personas muy importantes, muy conocidas de la moda, cantantes muy importantes, y aquí los tratamos todos iguales. Aquí, que seas gay, hetero o bisexual, no tiene ninguna importancia. Una de las cosas más importantes es la tolerancia en este pueblo, la tolerancia que toda la gente es igual para todos. El recorrido debe pasar sin falta por el Maripili, cerca de la calle del Pecado, que es en este momento el único bar de lesbianas de Sitges. El ambiente de chicas en Sitges está empezando ahora, yo creo. Ahora cada vez hay más ambiente, vienen más chicas y demás. Pero sí que es verdad que somos un poco las únicas. Cuando vienen las chicas inglesas, sobre todo, que llegan y dicen, bueno, ¿y los sitios de ambiente de Sitges? Porque hay como mucha movida de que Sitges es gay. Pero claro, cuando llegan aquí es gay de chicos. Y que estamos ahí intentando abrir que hayan más sitios de chicas. Todas las clientes que vienen aquí al bar son de Sitges o de pueblos de cerca de Sitges. Y es un sitio como de encuentro, más que un bar, es como un poco del sitio de encuentro, como estar en el salón de tu casa. En las conversaciones que salen, todo, ¿no? O sea, la problemática de las mujeres lesbianas ahora mismo, todo esto del matrimonio que ha salido, es increíble lo que te da, ¿no? Tener un bar así pequeño y que es de chicas y que se abre mucho la gente para hablar de todos estos temas. La noche desembocará indudablemente a altas horas en una de las discos del momento. El tráiler es ya un clásico en Sitges y su dueño tiene mucho que contar sobre las últimas décadas. Yo conocí esto a principios de los 70 y esto ya era muy gay, muy gay. Cuando en España no existía nada, Sitges ya era, estoy hablando de la dictadura, con mucho glamour. Aquí se rodaban muchos spots, incluso se hacían películas, bueno, toda la gente de Barcelona bajaba a Sitges, ¿entiendes? Te hablo de los años 70. Esto empezó en 1980, inauguramos un 29 de marzo, ahora para este marzo hará 25 años. En los 80 esto era una maravilla, había glamour, había gente maravillosa. La noche era larga. Se abrieron muchos bares nuevos en los 80, como el Mediterráneo, el Candil, el Bourbon, todas esas cosas se han ido haciendo a partir del principio de los 80 para adelante. Esto es una discoteca de marcha, es una discoteca de house, una discoteca de colocón, ¿me entiendes? Esto es lo que es. En el verano todos turistas, mucho inglés, mucho italiano, mucho francés, americanos, incluso australianos. Sitges, un lugar donde se puede combinar cultura, gastronomía, sol, playa y mucha diversión. En definitiva, un lugar para tener muy en cuenta a la hora de pensar en vuestras próximas vacaciones. Nos veremos la próxima semana, eso sí, desde Madrid. Yo de momento me quedo aquí unos días. ¡Hasta luego! ¡Ven ahí!